y mañana ya no vengo. Así que... ¿Tú me cubriste? Ya está. Regresamos a su programa, esto es Suceso Multimedia. Ahora contamos con la presencia de Yanet Galdón. Yanesa, muchas gracias. Al contrario, el placer es mío y muchas gracias también por el tiempo. Sí, creo que sí. Y yo te agradezco por haberme estado cubriendo estos días mientras me incapacitaron. No, no te preocupes. Y ahora sí, pláticanos, Yanet. Ahora nos traes el tema de lo que viene siendo el estrés. Vamos a hablar rápidamente del estrés por el índice o las estadísticas que hemos estado viendo y que se han estado reflejando poco a poco. El estrés es causante de muchas enfermedades como tú lo conoces o como tú ya te has dado cuenta o como lo has escuchado. Probablemente es un tema muy cotidiano, es un tema que ya lo tenemos abordado, es una palabra que ya la tenemos metodizada, que incluso la tenemos muy relacionada a ciertas situaciones. Pero en realidad, ¿qué es el estrés? Estás estresada, estrés casi te dicen histérica. Entonces, ¿realmente qué es el estrés? ¿En qué consiste el estrés? ¿Cómo se desarrolla el estrés? Y vamos a ver un poquito más de eso. Siento que el estrés es un estado alterado del mismo organismo y de la misma psique, es decir, puede estar alterado a nivel fisiológico o el psicológico, que los dos van en conjunto o vayan de la mano. Muchas veces cuando una situación se te vuelve un poco más complicada, no es que la situación sea complicada en realidad. Como tú sabes, hay muchas situaciones y nos enfrentamos día a día con diferentes situaciones, diferentes cargas, diferentes historias que tienes que estar manejando. Lo importante aquí es cómo lo adoptas tú o cómo lo ves tú. Desde el punto de vista que estén tus armas psicológicas o tus armas fisiológicas, es como vas a responder. Si el problema es muy grande y tú no tienes los recursos necesarios para afrontarlos, es cuando le denominas estrés. Puede ser difícil una ocasión, dos ocasiones, pero cuando esto empieza a ser progresivo y muy constante, es cuando viene el estrés, que es el estado de ánimo alterado al que no te puedes enfrentar de manera simple o sencilla a las cosas cotidianas de la vida. A nivel químico, ¿qué es lo que sucede? Ciertos organismos químicos como la adrenalina o la adrenalina tienden a desequilibrarse. Por ejemplo, te voy a poner así un ejemplo bien sencillo, pero que es muy ilustrativo también y nos puede enseñar varias cosas. Cuando tú vas a un trabajo, ¿no? Vas de 7 a 8, bueno, 7 a 8 de la mañana, no, de 8 a 2 de la tarde, a 3 de la tarde, sabes constantemente que te tienes que levantar a las 8. Llegas a un punto en el que tu cuerpo se levanta a las 8, porque sea domingo, porque sean vacaciones, no importa. El organismo se acostumbra y se amolda a ciertas situaciones. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando tú llegas a una casa, ¿qué pasaría si te reciben con golpes cada vez que llegas? Una sería ya no ir, o la otra es que al momento de entrar ya estás precavida. Ándale, o agarras precauciones o agarras ciertas estrategias que te pueden ayudar a combatir. Eso es el estrés, un estado tan prolongado que te lleva a acabarte, a autoconsumirte de maneras simples y sencillas. Entonces, poco a poco te puedes ir alterando los estados químicos, fisiológicos o psicológicos y no te lleven a responder. La terapia psicológica ante el estrés no es compleja, pero poco a poco se nos ha hecho un poco más larga por la alta cantidad de estrés que estamos manejando. Además de una vida rápida, de una vida sin falta, que todo quiero, todo necesito, lo necesito ya. Claro. Dejamos de lado otras capacidades psicológicas y de personalidad muy importantes, como son la paciencia, como son la tolerancia, como a veces también puede ser esperar resultados de. Entonces, lo estamos dejando un poco de lado y ya es un poquito más complicada la terapia psicológica para enfrentarse al estrés. Fíjate que ya está el DSM-5. El DSM-5 es como el manual del psicólogo y del psiquiatra, sobre todo un médico que es psiquiatra, y en donde vienen catalogadas o vienen la idea de las enfermedades que comúnmente manejamos. Entre ellas viene el trastorno de ansiedad y próximamente se va a incluir el estrés porque ya es una enfermedad, ya no es un estado cotidiano o aislado que caracteriza a una persona. Que pueda caracterizar a una persona, sino que se está poniendo otras patologías también muy interesantes, es como la pornografía, la adicción a la pornografía virtual. Vienen muchas patologías no nuevas, sino que son necesarias y a las que tenemos que hacerle frente, entre ellas el estrés. Hay lo que llamamos vacunación de estrés, que es administrar pequeñas dosis de estrés en cantidades
aumentadas o progresivas. De esta forma enseñamos al paciente o al terapeuta o al colega o al amigo a ir administrando y hacer una mejor confrontación a tal situación que se esté comúnmente atorando en la vida del paciente. Bueno, algo que sea repetitivo, ya no. ¿Cómo repetitivo? Sí, por ejemplo, bueno, ahorita que comentas de lo del estrés y todo, a lo mejor que pasa la mosca y que siempre que pasa la mosca se molesta y se molesta. ¿Esto serviría? O sea, sería como para quitar ese tipo como de conductas. Sí, bueno, lo que es la vacunación que te comentaba. Sí. Sí, es ilógico tal vez que una mosca te estrese, pero es un ejemplo. Entonces, el hecho de que esté pasando la mosca, si tú no puedes cambiar el hecho que la mosca pase por enfrente de ti, porque utilizas ya otras herramientas como pegarle o como hacerlo a un lado, como cambiarte tú, pero si no puedes manejarlo, si no puedes manipularlo, esa situación, porque no está en ti, o sea, hay respuestas en las que no están en nosotros, y tenemos que también tomar la capacidad de que son tus respuestas, no son mis respuestas. Si la mosca decide, por así decirlo, pasar por ese lugar, la vacunación contra el estrés nos va a dar herramientas para que el paciente vea diferente esa situación, la maneje de una forma no más tranquila, pero sí más satisfactoria. Y de esta forma se refleja mucho en la vida personal e individual, sobre todo en lo cotidiano. Claro. Consecuencias que nos puede traer el estrés, pues son un sinfín fisiológicas. Nos puede traer, mira, altos índices de diabetes, se están viendo reflejados también altos índices de ansiedad. La diabetes está reflejando varios o altos índices de estrés, que es por lo mismo la incapacidad a veces de afrontar toda la situación. Tenemos también hipertensiones, incluso puede llegar a paros cardíacos, es muy grande y muy vasta las consecuencias que te puede traer el estrés. Tú dices, bueno, pero a lo mejor una persona que siempre está estresada no la puedes ignorar todo el tiempo. Afecta a su medio entorno, afecta al núcleo familiar incluso o a las relaciones de pareja, porque también cambian los estados anímicos de la persona. Te vuelves mucho más sensible, empiezas a reforzar todas las conductas que estabas haciendo e incluso aprendes a defenderte por ejemplo en una situación de una forma muy agresiva o muy hostil hacia los demás. Esto pues para que no te dañe, ¿no? Como cualquier otra situación. Claro, como si fuera un mecanismo de defensa. Como pequeños mecanismos de defensa que nos dicen, oye, no, espérate, eso me está dañando, entonces lo haces de un lado. A veces no son lo más adecuado, porque olvidemos que el mecanismo de defensa siempre va a ser bueno. Está ahí para no volverte loca, digámoslo así, o está ahí para que no pases a otras fases importantes de tu vida, pero siempre son necesarios, así que así como los sabes utilizar hay que saberlos también limitar un poco. O mediar, ¿no? Sí, se da cualquier situación. También otro dato importante es que estamos viendo el estrés en edades muy pequeñas. Si te fijas, y lo están reflejando de una forma no común, porque los niños de 4 o 5 años, entonces, bueno, son agresivos, bueno, son hiperactivos, bueno, son eso, son aquello, pero son patologías que ya están establecidas y el estrés familiar lo están acarreando a la escuela, se lo están llevando poco a poco y lo están reflejando incluso en conductas agresivas muy fuertes que no te llevan a agresión en todas las situaciones, sino solamente en la escuela, porque es el único medio de descargo que los niños están teniendo. Y ya vienen las etiquetas sobre los niños y otros efectos involucrados. Hace tiempo te decía y te recordaba que una enfermedad y una patología nunca es aislada. Nunca vas a encontrar un trastorno puro, nunca vas a encontrar una patología pura. Siempre tienen que llevar y van acompañados de otras situaciones. El estrés es muy parecido, incluso tiene muchas variaciones que se puede confundir o con el que se puede enlazar perfectamente. Como por ejemplo, ¿cuáles serían en este caso? Para que se disfrace, por ejemplo. En el caso de los niños que platicaste. Lo que apenas te le va a separar un poco. Por ejemplo, el niño se puede disfrazar en agresión o también se puede disfrazar en hay uno que se llama negativista desafiante. También se puede reflejar como pequeñas conductas o ítems de eso. En la edad adolescente se puede también como rebeldía o se puede reflejar en las notas de estudio muy altas. También hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Con las altas? Ajá, sí. Es un enfoque, el estrés te genera en muchas situaciones y muchas personas lo canalizan con
el enfoque a la escuela. No está mal, nosotros sabemos que no está mal, y que unas notas altas son perfectas, está bien, pero ¿qué sucede cuando tienes unas notas altas tan buenas, pero con tanto costo? Que es no salir con amigos, que es no divertirte, incluso dejar de comer. Aquí es cuando ya el estrés lo estás volcando en una situación que no es saludable, a pesar de que se refleje. O sea, dejas de hacer tus cosas y todo vaya como mínimo, para empezar a enfocarte en algo como para tratar de ser, en este caso, el mejor, ¿no? Además, lo mejor tratas de aislarte de las situaciones que te están lastimando poco a poco, que es el chiste. Si tú me estás dañando, o te hago caso o me volteo. O de pronto o me retiro. O me volteo y estudio y así me desahogo y me desfogo, ¿no? Sí, o me voy y me pongo ebrio, drogado, y son escapes que te están generando poco a poco. Que terminan en una patología y que se disfrazan en alcoholismo, se disfrazan en drogadicción, se disfrazan en depresión, es muy complejo todo esto. Por ejemplo, el estrés en la edad adulta, sobre todo en cuestiones laborales, es muy alto, sobre todo en el sector maquila. El estrés es muy alto, son responsabilidades muy elevadas que se manejan. ¿Y qué pasa? Que llegas a la casa y lo transmites, lo dejas acá. Te empiezas a pelear con la esposa, te empiezas a pelear con los hijos, le encuentras el defecto a todo el mundo, pero nadie tiene nada mejor que tú, y empiezas a ver situaciones que también se pueden volver en divorcios incluso. De hecho, ahorita me recuerdo algo ya que estabas platicando, que en lo que es el sector maquilador y todo aquí en el estado de Chihuahua, que cuando uno se pone a ver de repente el periódico y ve los anuncios de cuando requieren personas de ahí, te dicen que esté adecuado o esté propenso al estrés y que sepa manejar que sepa manejar el estrés, algo así. Sí, y son situaciones y herramientas personales vitales que tienes que empezar a desarrollar poco a poco, porque mucho tipo de trabajo se eleva y se refleja en el funcionamiento de todo esto. Pero volvemos a casi lo inicial. Lo básico y lo principal están las herramientas psicológicas, fisiológicas y sobre todo personales con las que cuentas. Por eso que en este caso serían cuáles? Bueno, podemos desarrollar una alta tolerancia, podemos desarrollar un sentido de pensamiento positivo también, podemos desarrollar o sanar ciertas áreas en las que te traen conflicto, como pueden ser violaciones, como pueden ser drogadicciones, como pueden ser abusos, pero también tienes que generar otro tipo de personalidades, como no sé si has escuchado que aquí en Chihuahua piden mucho en los trabajos que una persona, además de que tenga el manejo de estrés, que sea muy competente, o que sea líder. Bueno, el líder y las personas que son muy competentes es por eso, porque tienen características de la personalidad que te dan este desarrollo. Y incluyendo todas las que te dije, pero más o menos así te das una idea del tipo de persona que puede manejar los aspectos diversos. Imagínate, por ejemplo, las personalidades que son gerentes generales en las empresas. Ellos no están a cargo nada más de 10 personas, no están a cargo de un departamento, están a cargo de toda una empresa que tiene muchas cositas y tiene muchos funcionamientos. ¿Cómo le hace una persona para no estar estresado, para llamarlo de alguna forma, o que no genera tanto nivel de estrés para que se dañe, cuando maneja ese tipo de cosas, cuando maneja esa magnitud? Claro. Es porque las herramientas las sabes enfocar y las sabes dividir y les sabes dar prioridad a ciertas situaciones. En cambio, encontramos personas que no generan mucho en su vida sin ofender, o que no hacen muy productiva o útil un día, y en cambio se supone que están estresados porque ellos mismos se sabotean. Sí, pierdes mucho tiempo a veces en cosas innecesarias, y es lo mismo, volvemos a las herramientas psicológicas y personales como administración de tiempo. Claro. Te fijas que todo te llega con todo, entonces dices, bueno, entonces el estrés está subiendo, sí, pero no le echemos la situación solamente al medio ambiente o lo dejemos hacer fuera de cuestiones externas. Por lo general son cuestiones internas. Entonces ya hay que dejar de voltear la lupa hacia los demás y ver tú qué estás haciendo, qué estás produciendo, cómo puedes mejorar. Claro. Y empezar a ver ya lo personal, sin caer tampoco en el egoísmo, ¿no? Pero en todo tipo de cuestiones. Pues sí. Y en el caso, por ejemplo, en el estrés que comentabas tú, ¿cuáles se te hace que son como más básicos, por decirlo así, de problemas que te vayan a traer consecuencia de que te des estrés? Lo más común que nos estamos presentando, o sea, que sea como dentro de la problemática, que sea como
lo que siempre tiende la gente a usar, o sea, que digan, es que es por mi trabajo, o es por esto, y que haya cierto número de personas que tengan esa cantidad. Número de personas no te puedo decir estadísticas, no te puedo decir ni estadísticas ni porcentajes por el momento, pero sí te puedo decir que la primera cosa que se refiere en consultas es que el trabajo. Es el trabajo, ¿no? Sí, lo más importante y lo más grave aquí es que muchos no tienen trabajo. Entonces dices, ¿cómo que te estresa el trabajo si no tienes trabajo? Sí, es que me estresa no tener trabajo. También, entonces, espérate, vamos a poner la situación y ubicarte, o sea, en tiempo, forma, espacio, y luego a partir de aquí ya empiezas a generar. Muchos refieren el trabajo, como segundo lugar contra los hijos. Es que me estresan mucho los hijos. Es que aprende a manejarte con niños, o sea, aprende a ver a tus hijos qué les interesa, qué no les interesa, y también aprende a darte tu propio tiempo. Entonces, eso volvemos a la administración. Y adolescentes, escuela, y niños no, fíjate que se está presentando poco, pero lo que se presenta es casi mínimo. Sí. Bueno, ya pues un placer haberte tenido ahora con nosotros. No, al contrario, el tiempo se nos acabó. El tiempo se nos acabó, no hay problema. Fue una repasada y sobre todo con el objetivo de 15 minutos de decirte el estrés. ¿Lo puedes manejar? Tienes que empezar a tener cuidado, ¿no? Porque se puede empezar a generar otro tipo de enfermedades como lo que es la diabetes, un infarto que te dé y otro tipo. Sí, no lo hagas detéctalo, no dejes que salga una bola de nieve. Tienes una vacuna psicológica, por así decirlo, una pequeña estrategia y técnica, y que además veas que está en ti y no está en los demás, no está en el entorno. Claro. Bueno, esto fue Sucesos Multimedia. Nosotros nos vemos el día de mañana. Hasta luego.